La llegada a un mundo inofensivo. El vasto espacio estelar se extendía como un lienzo infinito de oscuridad salpicado de luces brillantes. La nave Estrella Viajera, una sofisticada embarcación diseñada para viajes intergalácticos, surcaba el cosmos con elegancia. A bordo, un grupo de estudiantes alienígenas de la Academia Galáctica de Ciencias Naturales se preparaba con entusiasmo para su próximo destino. Un pequeño planeta azul conocido por sus habitantes como Tierra. El líder del grupo, Zelkamar, un joven de la especie Sirillian con ojos luminosos y piel iridiscente, revisaba los últimos informes sobre el planeta. A su lado, Kala, una estudiante de la especie Borian con alas traslúcidas y antenas sensibles, observaba las imágenes holográficas de los diversos ecosistemas terrestres. Según los registros, la Tierra es rica en biodiversidad, especialmente en su clase de criaturas llamadas insectos, comentó Zelkamar, ajustando los controles del holograma para mostrar una mariposa monarca en pleno vuelo. Rokar, un imponente estudiante de la especie Dracounien con escamas relucientes y una cola fuerte, soltó una risa incrédula. ¿Insectos? ¿Estamos viajando miles de años luz para estudiar criaturas diminutas? Pensé que este viaje sería más emocionante. Kala sonrió y replicó. No subestimes a los insectos, Rokar. Representan más del 80% de las especies animales de la Tierra. Tienen adaptaciones fascinantes que podríamos estudiar y aplicar en nuestra tecnología. Linara, una estudiante de la especie Aquarian con branquias elegantes y cabello que fluía como agua, intervino. Además, la Tierra es un planeta clasificado como de baja peligrosidad. Será un viaje seguro y educativo. La nave entró en la órbita terrestre, y el equipo se preparó para descender en una cápsula de aterrizaje. Su destino era un bosque tropical en América del Sur, un lugar conocido por su exuberante flora y fauna. Mientras descendían, los estudiantes observaban con asombro la densidad del bosque. Árboles gigantescos que se elevaban hacia el cielo, lianas que colgaban como serpientes verdes y una sinfonía de sonidos que llenaba el aire. La cápsula aterrizó suavemente en un claro, y las compuertas se abrieron dejando entrar una ráfaga de aire cálido y húmedo. Los estudiantes salieron, equipados con dispositivos de traducción, herramientas de muestreo y trajes que se adaptaban al entorno terrestre. Zelkamar respiró hondo, emocionado por la aventura que les esperaba. Bien, equipo. Dividámonos en grupos para cubrir más área. Recordemos que nuestro objetivo es recopilar muestras y datos sobre los insectos locales. Kala y Linara formaron un grupo, mientras que Rokar y Thorin, un estudiante de la especie Sylven con afinidad por las plantas, formaron otro. Zelkamar se quedó coordinando desde el punto de reunión, monitoreando las señales y asegurándose de que todos estuvieran en comunicación constante. Kala y Linara se adentraron en el bosque, maravilladas por la diversidad a su alrededor. Mariposas de colores vibrantes volaban a su alrededor, y una variedad de escarabajos se desplazaba por el suelo. Mira este espécimen, dijo Kala, señalando un escarabajo Hércules que avanzaba laboriosamente por una rama. Su fuerza relativa es impresionante. Puede levantar más de 850 veces su propio peso. Linara asintió, registrando los datos en su dispositivo. Podríamos aprender mucho de su estructura muscular y aplicarlo en exoesqueletos para rescate. Mientras tanto, Rokar y Thorin avanzaban por otra parte del bosque. Rokar, aún escéptico sobre la importancia de los insectos, golpeaba ligeramente los árboles con su cola, creando vibraciones que asustaban a las criaturas cercanas. No veo qué tiene de interesante este lugar, refunfuñó Rokar. Todo es pequeño y frágil. Thorin, en cambio, estaba fascinado por la vegetación. Este ecosistema es muy complejo. Las plantas aquí tienen relaciones simbióticas con los insectos. Mira estas hormigas. Señaló un camino de hormigas cortadoras de hojas que transportaban pedazos de vegetación hacia su hormiguero. Están cultivando hongos con esas hojas. Es una agricultura a pequeña escala. Rokar resopló, pero antes de que pudiera responder, sintió un picor en su brazo. Miró y vio un mosquito posado en su piel escamosa. ¿Qué es esto?, dijo, tratando de apartarlo. El mosquito persistía, y Rokar comenzó a sentir una leve molestia.
Son mosquitos, explicó Thorin. Se alimentan de sangre para reproducirse. Rokar sacudió su brazo con más fuerza. Molesto. Insectos molestos. En el campamento base, Zelkamar notó que las lecturas de Rokar mostraban un aumento en su ritmo cardíaco. Rokar. ¿Todo bien? Preguntó a través del comunicador. Sí, solo un insecto que me está molestando, respondió Rokar con irritación. Mientras tanto, Kala y Linara se acercaron a un claro donde un grupo de abejas estaba polinizando flores. Las abejas son fundamentales para este ecosistema, comentó Linara. Sin ellas, muchas plantas no podrían reproducirse. Kala asintió y agregó. Además, producen miel, una sustancia con propiedades nutritivas y medicinales. Decidieron recolectar muestras de la miel para analizarla más tarde. Sin embargo, al acercarse demasiado al panal, las abejas comenzaron a revolotear con mayor intensidad. Creo que las estamos molestando, advirtió Linara. Retrocedamos lentamente, sugirió Kala. Se alejaron sin incidentes, pero tomaron nota de mantener una distancia prudente en el futuro. Horas más tarde, el equipo se reunió de nuevo en el campamento base para compartir sus hallazgos. Rokar seguía quejándose del picor en su brazo. Estos mosquitos son irritantes, dijo, rascándose. No entiendo cómo los humanos soportan esto. Zelkamar revisó el brazo de Rokar con un escáner. Parece que has tenido una reacción alérgica leve. Nada grave, pero deberíamos estar atentos. Thorin compartió sus observaciones sobre las hormigas y su capacidad para cultivar hongos. Es fascinante cómo estos insectos han desarrollado técnicas que podríamos considerar avanzadas en nuestra sociedad. Kala y Linara mostraron las muestras de miel y discutieron las propiedades de las abejas. Este planeta, aunque primitivo en comparación con nuestras tecnologías, tiene mucho que ofrecer en términos de biología y ecología, concluyó Kala. El equipo decidió descansar y continuar su exploración al día siguiente. Sin embargo, durante la noche, comenzaron a notar sonidos extraños alrededor del campamento. Un zumbido constante y movimientos en la vegetación cercana. Zelkamar salió de su tienda para investigar y se encontró con una nube de insectos voladores que se dirigían hacia ellos. ¡Despierten!, gritó, alertando a los demás. Algo está pasando. El equipo salió rápidamente, y Kala identificó a las criaturas. Son mosquitos, pero en cantidades inusualmente grandes. Los estudiantes se protegieron como pudieron, activando barreras energéticas personales para mantener a los insectos a raya. Rokar, irritado, agitaba sus brazos tratando de espantar a los mosquitos. «Esto es intolerable», exclamó. «¿Por qué están atacándonos?» Thorin revisó sus dispositivos y notó algo alarmante. Nuestra presencia y las luces de nuestro campamento podrían estar atrayéndolos. Además, es posible que las emisiones de nuestros equipos interfieran con sus patrones naturales. Zelkamar tomó una decisión. Desactivemos todas las luces no esenciales y minimicemos nuestras emisiones. Debemos adaptarnos al entorno para no alterarlo. Siguiendo sus instrucciones, el equipo logró reducir la cantidad de insectos alrededor. Sin embargo, esta experiencia les hizo darse cuenta de que, aunque los insectos parecían inofensivos, podían representar un desafío si no se tomaban las precauciones adecuadas. A la mañana siguiente, decidieron continuar con más cuidado. Se adentraron más en el bosque, esta vez evitando hacer ruido o alterar el ambiente. Mientras caminaban, Kala notó algo en el suelo. «Miren estas arañas», dijo, señalando unas telarañas que brillaban con la luz del sol. «Tienen un veneno neurotóxico potente». Linara se acercó para observar, pero manteniendo una distancia segura. Es increíble cómo una criatura tan pequeña puede tener un veneno tan poderoso. Rokar, aún escéptico, comentó. «Pero siguen siendo diminutas. No creo que puedan representar un verdadero peligro para nosotros». Zelkamar lo miró con seriedad. «No debemos subestimar ninguna forma de vida. Cada especie tiene sus propias adaptaciones para sobrevivir. Es nuestra responsabilidad respetarlas y aprender de ellas». El equipo continuó su exploración,
recopilando datos y muestras. Sin embargo, no podían ignorar la sensación de que algo estaba cambiando en el bosque. Los sonidos habituales parecían haberse silenciado, y una extraña calma se apoderó del ambiente. Thorin expresó su preocupación. ¿No les parece que está demasiado silencioso? Es como si las criaturas hubieran desaparecido. Zelkamar asintió. Tienes razón. Debemos estar alerta. Quizás haya un depredador cercano. Sin embargo, lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentar una amenaza que pondría a prueba todo lo que sabían sobre los insectos de la Tierra y su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Primeros encuentros inquietantes. La primera luz del amanecer atravesaba las copas de los árboles del denso bosque tropical, llenando el campamento de los estudiantes alienígenas con un brillo suave y nebuloso. Los miembros del equipo se despertaron lentamente, después de una noche difícil llena de zumbidos constantes y el inesperado acoso de los mosquitos. Aunque algunos estaban cansados e irritados, la emoción por la misión aún brillaba en sus ojos. Zelkamar, el líder del equipo, convocó a los estudiantes alrededor de la cápsula de aterrizaje para dar las instrucciones del día. Ayer fue un comienzo interesante, pero hoy necesitamos ser más cuidadosos. Recordemos que este planeta, aunque catalogado como de bajo riesgo, tiene su propio ecosistema y debemos adaptarnos a él, dijo con voz firme. Rokar, quien aún sentía la picazón en el brazo debido a las picaduras de mosquito, no pudo evitar expresar su frustración. ¿Más cuidadosos? Estos insectos son molestos, pero dudo que representen un verdadero peligro. Este planeta sigue siendo insignificante comparado con otros que hemos explorado. Zelkamar lo miró seriamente. Rokar, es precisamente esa actitud la que nos pone en riesgo. Ningún ecosistema es completamente inofensivo, y la arrogancia solo puede llevarnos a cometer errores fatales. Kala, que estaba preparando su equipo de recolección, asintió en apoyo a Zelkamar. Además, si seguimos viendo a estos seres como insignificantes, podríamos pasar por alto adaptaciones que podrían ser útiles para nuestros estudios. Después de la charla, los estudiantes se dividieron en grupos nuevamente, pero esta vez decidieron adentrarse un poco más en el bosque, dejando el campamento en manos de un sistema de vigilancia automático que mantenía una alerta constante ante cualquier cambio en el ambiente. Encuentros extraños. Kala y Linara se internaron en la espesura del bosque, fascinadas por la biodiversidad del lugar. Sus detectores de vida estaban configurados para analizar los patrones de movimiento y comportamiento de los insectos, y pronto comenzaron a notar algo inusual. En una pequeña área, encontraron a varios insectos muertos, cada uno cubierto de una sustancia extraña que parecía venenosa. Linara miró la sustancia con curiosidad y activó su escáner. Este veneno no es común. Parece que los insectos lo excretaron en respuesta a una amenaza. Kala observó a su alrededor, preocupada. Es posible que haya depredadores en esta área, pero los sensores no detectan grandes criaturas. Tal vez estos insectos están reaccionando de manera defensiva por algún cambio en su entorno. Decidieron recolectar muestras del veneno para estudiarlo más tarde, asegurándose de mantener una distancia prudente de cualquier otro insecto que pudiera excretar la misma sustancia. Sin embargo, mientras se alejaban, no pudieron evitar una sensación de inquietud. Algo en el bosque parecía estar cambiando. Mientras tanto, Rokar y Thorin estaban explorando cerca de un arroyo, donde observaron una colonia de hormigas que se movían con gran precisión en largas filas. Thorin, fascinado, decidió estudiar su comportamiento. Estas hormigas tienen una organización impresionante. Están trabajando juntas para trasladar objetos mucho más grandes que ellas, dijo con admiración. Rokar, por otro lado, seguía poco impresionado. Siguen siendo pequeñas criaturas. Nosotros podríamos aplastarlas con un solo paso si quisiéramos. Justo en ese momento, uno de los insectos, un pequeño escarabajo brillante, se acercó al pie de Rokar y desplegó sus alas. Rokar, pensando que era inofensivo, no le prestó atención, pero en cuestión de segundos sintió una intensa picazón en su piel. ¿Qué? Se quejó, tratando de sacudir el insecto de su pie. Sin embargo, el escarabajo liberó una sustancia química que provocó una reacción inmediata en la piel de Rokar.
Este comenzó a hincharse y a adquirir un tono rojizo. Thorin, preocupado, revisó a Rokar con su escáner. Es una reacción alérgica a la toxina del escarabajo. Parece que liberó esta sustancia en defensa propia. Rokar gruñó, sintiendo la incomodidad y el dolor en su piel. ¿Defensa propia? Apenas lo toqué. Thorin le administró un antídoto de primeros auxilios, pero el evento dejó a ambos alienígenas más cautelosos. Rokar, aunque renuente a admitirlo, comenzó a darse cuenta de que había subestimado la naturaleza de los insectos terrestres. La avispa cazadora. Primer enfrentamiento real. Mientras tanto, Kala y Linara, aún explorando por su cuenta, se adentraron en una zona donde los árboles se volvían más altos y la vegetación más densa. Allí, observaron una avispa de gran tamaño que se movía entre las ramas con agilidad y precisión. La criatura, conocida en la tierra como una avispa cazadora, portaba un aguijón largo y afilado que utilizaba para paralizar a sus presas. Kala, impresionada, comenzó a registrar sus movimientos. Este insecto tiene una estructura y habilidades sorprendentes. Su aguijón es lo suficientemente fuerte como para atravesar el exoesqueleto de otros insectos. De repente, la avispa detectó su presencia, y en lugar de huir, comenzó a volar en su dirección, atraída por el calor de sus cuerpos. Linara, alarmada, exclamó: «Creo que nos está viendo como una amenaza o tal vez como una posible presa». Ambas intentaron alejarse sin hacer movimientos bruscos, pero la avispa siguió avanzando hacia ellas. Kala activó su escudo de energía personal, cubriéndose del ataque, pero Linara, en su intento de retroceder, tropezó y cayó, quedando expuesta. La avispa se lanzó hacia Linara, lista para atacar, cuando Kala logró desviar la atención de la criatura lanzando una pequeña esfera de luz hacia otro lado, distrayéndola por unos segundos. Ambas aprovecharon la oportunidad para huir rápidamente del área. Cuando finalmente se sintieron seguras, Linara respiró con dificultad, aún asustada por el encuentro. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera ser tan aterrador. Ese aguijón podría haberme paralizado. Kala asintió, con el corazón latiendo aceleradamente. Tenemos que ser más cuidadosas. Estos insectos están mucho más adaptados al combate de lo que pensábamos. La hora de la reflexión. Esa noche, el equipo se reunió nuevamente en el campamento para compartir sus experiencias. Los encuentros con los insectos habían sido mucho más intensos de lo esperado, y el grupo comenzaba a comprender que el ecosistema terrestre no era tan inofensivo como parecía. Zelkamar, después de escuchar los relatos de todos, tomó la palabra. Hoy hemos aprendido una lección importante. Cada ecosistema tiene sus propias reglas, y el tamaño no determina la peligrosidad de una criatura. Estos insectos, aunque pequeños, han evolucionado para sobrevivir y defenderse en su entorno, y debemos respetar esas adaptaciones. Rokar, que hasta ese momento había mostrado una actitud escéptica, asintió en silencio. La picadura del escarabajo y los ataques de los mosquitos le habían enseñado una lección de humildad. Se dio cuenta de que su fuerza y tamaño no siempre serían una ventaja en un planeta tan diferente. Creo que debemos estudiar más de cerca los mecanismos de defensa de estos insectos, sugirió Kala. Podríamos aprender de sus toxinas, de sus formas de camuflaje y de su organización. El equipo decidió dedicar los siguientes días a observar con mayor cautela, registrando cada comportamiento y adaptación que encontraran. Sin embargo, todos sentían una inquietud creciente. Una sensación de que el bosque les guardaba más sorpresas y que los insectos de la tierra podrían no haber mostrado todo su potencial aún. Una advertencia desde la academia. A la mañana siguiente, mientras el equipo preparaba su equipo, una alerta en la consola de comunicaciones llamó la atención de Zelkamar. Era un mensaje de la Academia Galáctica de Ciencias Naturales, donde les advertían sobre un descubrimiento reciente en los registros de la Tierra. Ciertos insectos eran portadores de enfermedades que podían afectar no solo a los humanos, sino a otras especies alienígenas. La advertencia explicaba que algunas bacterias y parásitos terrestres podían adaptarse a huéspedes desconocidos y que los estudiantes debían extremar las precauciones para evitar la exposición. Zelkamar, al leer el mensaje, sintió una creciente preocupación por la seguridad de su equipo.
Debemos extremar las precauciones. Parece que estos insectos no solo representan un peligro físico directo, sino también biológico, dijo con seriedad, compartiendo la advertencia con los demás. El mensaje les hizo darse cuenta de que estaban enfrentándose a un nivel de amenaza que no habían anticipado. Aunque los insectos parecían simples criaturas del bosque, sus mecanismos de supervivencia y defensa los convertían en adversarios formidables para cualquiera que subestimara sus habilidades. Con esta nueva información, el equipo reforzó sus medidas de seguridad, ajustando sus trajes para minimizar la exposición y calibrando sus escáneres para detectar cualquier posible amenaza biológica. Sin embargo, sabían que, a pesar de sus esfuerzos, seguían siendo forasteros en un entorno desconocido. A medida que se adentraban nuevamente en el bosque, sentían una mezcla de miedo y fascinación. Los insectos de la tierra, que inicialmente consideraron inofensivos, se estaban revelando como criaturas increíblemente adaptadas y potencialmente letales. Lo que comenzó como un simple estudio de campo ahora se había convertido en una lucha por comprender, y quizás sobrevivir, en un ecosistema que no perdonaba la imprudencia. Este es el final del capítulo 2. En el capítulo 3, los estudiantes enfrentarán ataques más coordinados y comenzarán a comprender la magnitud de la amenaza que representan los insectos de la Tierra, lo que los llevará a tomar medidas desesperadas para protegerse y buscar una forma de salir del bosque en busca de ayuda. El pánico se extiende. El amanecer sobre el bosque tropical trajo consigo una extraña calma. Los árboles altos y las plantas frondosas parecían absorber todos los sonidos, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Los estudiantes alienígenas, que hasta entonces habían enfrentado encuentros desconcertantes con los insectos, comenzaron a sentirse abrumados por una inquietante sensación de vigilancia. No podían evitar pensar que los insectos estaban observándolos, estudiándolos, o peor aún, planeando algo. Zelkamar, el líder del equipo, estaba especialmente preocupado después de recibir la advertencia de la Academia Galáctica sobre los peligros biológicos que representaban ciertos insectos. Convocó a todos en el campamento para discutir cómo proceder. Escuchen, comenzó Zelkamar, con un tono de voz firme pero lleno de tensión. Sabemos que estos insectos no son lo que esperábamos. No solo son peligrosos físicamente, sino que también podrían transmitir enfermedades desconocidas para nosotros. Tenemos que extremar las precauciones y evaluar si podemos continuar o si es mejor buscar una forma de evacuar este lugar. Rokar, quien había sido el más escéptico desde el inicio, ahora mostraba una expresión seria. A pesar de su fortaleza física, había experimentado en carne propia el dolor y la incomodidad de las picaduras y las toxinas de los insectos. Finalmente, reconocía que la misión se había vuelto más peligrosa de lo que estaba dispuesto a admitir. Estoy de acuerdo en que debemos retirarnos, dijo Rokar, para sorpresa de los demás. No vine hasta aquí para ser comida de insectos. Estos seres pueden parecer pequeños, pero están organizados y son mucho más mortales de lo que imaginé. Linara y Kala asintieron en silencio. Ambas habían tenido experiencias inquietantes con los insectos, y sabían que subestimar a estas criaturas sería un grave error. Además, el reciente ataque de la avispa cazadora les había enseñado que los insectos de la Tierra tenían métodos de caza y defensa que superaban cualquier cosa que hubieran visto en otros planetas. Ataques coordinados. Mientras los estudiantes discutían cómo proceder, comenzaron a escuchar un zumbido que se intensificaba lentamente. Al principio, pensaron que era una simple colonia de insectos pasando cerca, pero cuando el zumbido se hizo más fuerte y se sintió en todo el campamento, comprendieron que se trataba de algo mucho más grande. Linara, mirando hacia el cielo, notó una nube oscura acercándose a ellos. Los sensores de su equipo indicaban que se trataba de una enorme cantidad de insectos voladores, posiblemente una mezcla de mosquitos, abejas y otros insectos voladores. La nube avanzaba en su dirección con una precisión alarmante. «Todos a cubierto», gritó Zelkamar, activando el escudo de energía alrededor del campamento. El equipo se apresuró a activar sus propios escudos personales y refugiarse dentro de las tiendas de campaña reforzadas. Sin embargo, algunos insectos lograron colarse antes de que los escudos se activaran por completo. Kala y Thorin, que estaban cerca de la entrada,
comenzaron a sentir los primeros ataques en sus trajes. Thorin observó con horror cómo uno de los insectos, un mosquito especialmente grande y con un aguijón largo y afilado, perforaba su traje y comenzaba a extraer sangre. Intentó apartarlo, pero el insecto parecía aferrarse con una fuerza inusual. «Estos insectos son increíblemente fuertes», gritó, tratando de golpear al mosquito sin éxito. Kala, que también estaba siendo atacada, usó un dispositivo de luz para ahuyentar a los insectos. Algunos se dispersaron, pero otros continuaron atacando sin mostrar signos de retroceder. Era como si la presencia de los estudiantes alienígenas hubiese desencadenado una reacción instintiva en los insectos, que ahora parecían coordinados en su afán por defender su territorio. Caos en el campamento. Los estudiantes lograron cerrar el campamento de manera temporal, pero el ataque de los insectos no cesaba. La nube zumbante rodeaba el perímetro, y algunos insectos intentaban atravesar los escudos con persistencia. Incluso los sistemas de detección de la cápsula de aterrizaje, que normalmente ignoraban formas de vida tan pequeñas, comenzaban a alertar sobre la densidad de insectos en la zona. «No podemos quedarnos aquí. Si estos insectos encuentran una forma de atravesar nuestros escudos, no tendremos oportunidad de defendernos», dijo Kala, con la voz llena de miedo. Zelkamar Asensio. «Tenemos que evacuar el campamento y buscar un refugio más seguro. He estado monitoreando la zona, y hay una cueva a aproximadamente 1 kilómetro de aquí. Es posible que podamos refugiarnos allí y reorganizarnos». Linara, quien había estado revisando los datos de la nube de insectos, levantó la vista con preocupación. «Parece que estos insectos son especialmente sensibles a las emisiones de energía de nuestros escudos. Si continuamos usándolos, podrían seguirnos hasta allá». Zelkamar se quedó en silencio unos segundos, considerando sus opciones. No podían moverse sin protección, pero activar los escudos y otras herramientas parecía estar atrayendo a los insectos en lugar de alejarlos. Necesitaban un plan que les permitiera escapar sin alertar a los insectos de su presencia. Finalmente, Rokar, quien había estado observando el campamento en busca de una solución, sugirió una idea arriesgada. «¿Qué tal si desactivamos los escudos y nos cubrimos con la vegetación del lugar? Estos insectos están acostumbrados a los olores y patrones de este ecosistema. Si logramos camuflarnos adecuadamente, podríamos pasar desapercibidos». La idea era arriesgada, pero también era su única opción viable. Con rapidez, los estudiantes comenzaron a cubrirse con hojas y tierra, utilizando los materiales del entorno para disimular sus trajes y mimetizarse con el entorno. Desactivaron todos los dispositivos electrónicos no esenciales y comenzaron a moverse en dirección a la cueva, con la esperanza de que el camuflaje fuera suficiente para engañar a los insectos. La carrera hacia la cueva. Mientras avanzaban en silencio, el equipo se mantuvo en formación cerrada, moviéndose cuidadosamente entre los árboles. Los insectos, aún zumbando alrededor del antiguo campamento, parecían menos interesados en ellos, como si hubieran perdido de vista a sus objetivos. Sin embargo, la calma fue breve. A medida que se acercaban a la cueva, comenzaron a notar movimientos extraños en la vegetación cercana. Algunos insectos más grandes, que nunca antes habían visto, emergieron de entre las ramas y comenzaron a rodearlos con movimientos lentos y calculados. Uno de estos insectos, un gran escarabajo con mandíbulas afiladas y un cuerpo cubierto de espinas, se acercó peligrosamente a Linara. La alienígena, asustada, intentó retroceder, pero el escarabajo emitió un chirrido amenazante y se abalanzó sobre ella. Thorin, que estaba cerca, reaccionó rápidamente y empujó a Linara fuera del alcance del escarabajo, pero el movimiento brusco atrajo la atención de otros insectos cercanos, que comenzaron a moverse hacia el grupo. «Corran hacia la cueva», gritó Zelkamar, entendiendo que su camuflaje ya no les serviría. El grupo corrió lo más rápido que pudo, esquivando los ataques de los insectos mientras avanzaban. Rokar, con su gran tamaño y fuerza, se colocó al final de la formación para proteger a los demás, usando ramas y piedras para intentar ahuyentar a las criaturas. Finalmente, lograron llegar a la cueva y se refugiaron en su interior, respirando con dificultad después de la agotadora carrera.
Zelkamar encendió una luz tenue para iluminar el interior de la cueva, que era amplia y profunda, lo suficiente para que pudieran esconderse de los insectos en caso de que intentaran seguirlos. Refugio temporal y decisiones desesperadas. Dentro de la cueva, el equipo se sentó para recuperar el aliento. A pesar de haber escapado de los ataques inmediatos, la tensión era palpable. Sabían que los insectos probablemente seguirían buscándolos, y que su tiempo en la Tierra se estaba agotando rápidamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Linara, con la voz aún temblorosa. Estos insectos no se comportan como esperábamos. Es como si tuvieran algún tipo de coordinación. Kala, que había estado revisando sus registros, compartió una teoría inquietante. Podría ser que estos insectos perciben nuestras señales químicas y energéticas como una amenaza para su ecosistema. No es común que se comporten así, pero tal vez nuestros trajes y equipos estén alterando sus patrones naturales. Rokar suspiró y, por primera vez, expresó abiertamente su arrepentimiento. Subestimamos a estas criaturas. Vinimos aquí pensando que serían insignificantes, pero son mucho más letales y organizadas de lo que imaginábamos. Ahora, nuestra prioridad debería ser encontrar una forma de comunicarnos con la nave y evacuar. Sin embargo, Zelkamar sacudió la cabeza. No podemos contactar la nave desde aquí. La interferencia del bosque y la densidad de la vegetación bloquean nuestras transmisiones. Necesitamos regresar al campamento para establecer contacto, pero debemos esperar a que los insectos se dispersen. El equipo asintió, comprendiendo que su única opción era permanecer ocultos en la cueva hasta que fuera seguro regresar. Pasaron las siguientes horas en silencio, analizando los datos que habían recopilado y tratando de entender el comportamiento de los insectos. Una revelación inquietante. Mientras revisaban sus notas, Linara descubrió un patrón. Observando las muestras de toxinas y venenos que habían recolectado, se dio cuenta de que algunas sustancias parecían interactuar entre sí de manera que fortalecían las defensas de los insectos. Era como si los insectos terrestres no solo estuvieran evolucionando para defenderse de los depredadores locales, sino también de cualquier forma de vida extraña que pudiera representar una amenaza. «Esto es increíble», murmuró Linara. «Es como si el ecosistema mismo estuviera preparado para repeler intrusos. Cada insecto tiene sus propios mecanismos de defensa, pero juntos crean una barrera casi impenetrable». Zelkamar asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. «Entonces, no somos solo exploradores aquí. Para este ecosistema, somos invasores, y los insectos están actuando en defensa de su territorio». Con esta revelación, el equipo alienígena entendió que no solo estaban enfrentando criaturas individuales, sino a un ecosistema entero que los veía como una amenaza. Ahora, su misión ya no era solo estudiar. Era escapar antes de que el bosque y sus mortíferos habitantes decidieran eliminarlos definitivamente. Sabían que la salida del planeta sería una carrera contrarreloj, y cada minuto contaba. Descubriendo la verdad oculta. La cueva en la que los estudiantes alienígenas se refugiaban era profunda y oscura, ofreciendo un respiro temporal del ataque de los insectos que acechaban afuera. Después de la frenética carrera y de los constantes ataques de los insectos, todos estaban exhaustos y en estado de alerta. Aunque se encontraban a salvo por el momento, sabían que no podrían quedarse allí indefinidamente. Zelkamar, el líder del equipo, revisó sus provisiones y evaluó su situación. Tenían raciones limitadas y la comunicación con su nave estaba bloqueada debido a la densa vegetación del bosque tropical. Necesitaban una nueva estrategia si querían salir de allí. Debemos pensar en una forma de establecer contacto con la nave sin exponernos a más ataques de estos insectos, dijo Zelkamar en voz baja, reuniendo a su equipo para una discusión. Kala, que había estado observando el comportamiento de los insectos durante su huida, hizo una sugerencia. Quizás podamos encontrar alguna zona despejada cerca de aquí que permita una transmisión más clara. Si los insectos no perciben nuestras señales desde allí, tal vez podamos enviar un mensaje de emergencia. Justo cuando el grupo comenzaba a planear su siguiente movimiento, escucharon pasos suaves y regulares que se acercaban a la entrada de la cueva. Los estudiantes alienígenas se tensaron, listos para enfrentarse a cualquier criatura que se les acercara. Sin embargo,
Para su sorpresa, lo que apareció no fue un insecto gigante ni otro depredador del bosque, sino un humano. Encuentro con un humano. El humano llevaba ropa de expedición y tenía el rostro cubierto con una máscara para protegerse de los insectos. Llevaba un equipo de campo y parecía sorprendido al ver a los alienígenas en la cueva. Se quedó inmóvil por un momento, evaluando a los visitantes desconocidos antes de levantar las manos en señal de paz. ¿Pueden entenderme?, preguntó el humano, con voz calmada. Zelkamar, después de activar su dispositivo de traducción, asintió. Sí, podemos entenderte. Somos estudiantes de la Academia Galáctica de Ciencias Naturales y estamos aquí en una misión de investigación. Aunque parece que hemos subestimado los peligros de este planeta. El humano se relajó al escuchar que podían comunicarse y bajó las manos, acercándose lentamente. Mi nombre es Dr. Samuel Hayes. Soy un biólogo que ha pasado años estudiando la fauna de este bosque. Puedo decirles que no son los primeros en subestimar a los insectos de la Tierra, dijo, con una sonrisa de comprensión. Estos pequeños seres pueden ser más mortales de lo que imaginan. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de sorpresa. El Dr. Hayes continuó hablando, explicándoles algunos de los comportamientos y adaptaciones que hacían de los insectos de la Tierra criaturas tan peligrosas. La naturaleza de los insectos terrestres. Los insectos de la Tierra han evolucionado durante millones de años, adaptándose a una gran variedad de ambientes y desarrollando mecanismos de defensa únicos, explicó el Dr. Hayes mientras se sentaba en una roca cercana. Muchos de ellos producen toxinas, ácidos y venenos que pueden incapacitar o matar a sus depredadores. Incluso existen algunos que trabajan en grupo para defender su territorio, como las abejas y las hormigas. Kala, intrigada, le preguntó al científico, ¿entonces los insectos ven nuestra presencia como una amenaza? Hemos notado que parecen actuar de manera coordinada para atacarnos. El Dr. Hayes asintió. Es probable. Muchos insectos son extremadamente sensibles a las señales químicas y a las vibraciones. Es posible que sus equipos emitan frecuencias o químicos que ellos perciben como señales de peligro o invasión. Además, ustedes están entrando en su territorio, lo que puede desencadenar una respuesta defensiva. Linara, recordando los ataques de los mosquitos y de la avispa cazadora, expresó su preocupación. No pensábamos que criaturas tan pequeñas pudieran representar una amenaza tan seria. ¿Es común que ataquen de esta manera? El Dr. Hayes miró a Linara y luego al resto del equipo, con una expresión seria. En circunstancias normales. No. Pero la Tierra es un planeta único. Aquí, cada organismo cumple un rol en un ecosistema increíblemente interconectado. Los insectos son fundamentales para la polinización, el control de plagas y la descomposición. Al alterar su ambiente, es posible que hayan desencadenado respuestas que usualmente no se ven. Rokar, que hasta ahora había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Hay alguna forma de protegernos de ellos? Nuestra tecnología parece ser inútil contra estas criaturas. El Dr. Hayes sonrió y asintió. Hay formas de minimizar su agresión. Pueden usar ciertos olores y barreras naturales para repelerlos. De hecho, tengo algunos repelentes y feromonas de control en mi equipo. Podrían ayudarlos a pasar desapercibidos para muchos de estos insectos. Unplanned to escape. Con la ayuda del Dr. Hayes, los estudiantes alienígenas comenzaron a desarrollar un plan para regresar a su campamento y comunicarse con su nave. Sabían que la única forma de sobrevivir era aprovechar los conocimientos del científico humano y adaptar su tecnología para minimizar las señales que atraían a los insectos. El Dr. Hayes les mostró cómo aplicar un repelente natural en sus trajes y cómo camuflar algunos de sus equipos con materiales orgánicos del bosque. Además, les explicó que ciertos sonidos y olores específicos eran detectados como amenazas por los insectos y que debían evitarlos. Usaremos feromonas de control para desviar a algunos de los insectos, explicó el Dr. Hayes, mostrándoles un frasco pequeño. Estas feromonas les indicarán que deben evitar esta área. No funcionará para todos los insectos, pero nos dará una ventaja. Zelkamar agradeció al científico por su ayuda, y mientras aplicaban las estrategias recomendadas,
comenzaron a prepararse para el viaje de regreso. Sabían que la travesía no sería fácil, pero al menos ahora tenían una oportunidad de atravesar el bosque sin ser detectados. La travesía a través del bosque. El grupo alienígena, acompañado por el Dr. Hayes, dejó la cueva y se adentró en el bosque en dirección al campamento. Usaron los repelentes y feromonas que el Dr. Hayes les proporcionó, y avanzaron en silencio, evitando los sonidos y movimientos bruscos que podían atraer a los insectos. A lo largo del camino, el Dr. Hayes continuaba compartiendo información sobre los insectos que encontraban. Les enseñó a identificar ciertas especies de hormigas y abejas que eran especialmente agresivas, así como a distinguir las señales de advertencia de algunas avispas territoriales. Kala, fascinada, no pudo evitar hacer preguntas a medida que avanzaban. ¿Cómo es posible que una especie tan pequeña tenga un sistema de defensa tan avanzado? Preguntó mientras observaba una hilera de hormigas que marchaban en perfecta formación. Los insectos son maestros de la adaptación, respondió el Dr. Hayes. Han desarrollado mecanismos de defensa extremadamente efectivos para sobrevivir. En muchos casos, sus estrategias son tan eficientes que otras especies las han imitado. Linara observaba en silencio, comenzando a entender la magnitud de su error inicial. Habían subestimado a los insectos de la Tierra, considerándolos insignificantes debido a su tamaño, pero ahora se daba cuenta de que estas criaturas eran verdaderos sobrevivientes en un planeta lleno de desafíos. El asedio final. Cuando finalmente llegaron a las cercanías del campamento, los estudiantes alienígenas sintieron una ola de alivio. Sin embargo, el sonido de un zumbido cercano les recordó que el peligro aún no había pasado. La nube de insectos que habían dejado atrás parecía haberse dispersado, pero algunos insectos más persistentes seguían rondando el campamento. El Dr. Hayes los ayudó a aplicar otra dosis de repelente y les dio instrucciones específicas sobre cómo mantener la calma para no provocar a los insectos restantes. Sin embargo, cuando entraron al campamento, descubrieron que parte de su equipo había sido dañado por el ataque anterior. No podemos comunicar con la nave con esto, exclamó Rokar, viendo cómo el equipo de transmisión estaba cubierto de pequeños agujeros, producto de los mordiscos de los insectos. Zelkamar, aunque frustrado, mantuvo la calma. Sabía que entrar en pánico no solucionaría nada. Tal vez podamos reparar parte del equipo con los recursos que tenemos aquí. Dr. Hayes, ¿podría ayudarnos? El científico humano asintió. Haré lo que pueda. No estoy familiarizado con su tecnología, pero entiendo los principios básicos de la comunicación. Juntos, trabajaron para reparar el transmisor, utilizando materiales improvisados y tratando de restaurar la conexión con la nave. Mientras tanto, Linara y Kala se encargaron de mantener alejados a los insectos restantes, usando feromonas y repelentes para mantener una barrera protectora alrededor del campamento. Un mensaje de esperanza. Después de horas de arduo trabajo, finalmente lograron restaurar parcialmente el transmisor. Zelkamar activó el equipo y con el corazón latiendo de esperanza, envió un mensaje de socorro a la nave en órbita. Aquí el líder Zelkamar, solicitando evacuación inmediata. Hemos subestimado las defensas biológicas del ecosistema y nos encontramos en grave peligro. Repetimos, solicitamos evacuación inmediata. Hubo un momento de silencio, y luego una voz familiar respondió. Aquí nave Estrella Viajera, hemos recibido su mensaje, Zelkamar. Estamos estableciendo un protocolo de rescate. Mantengan su posición y prepárense para la extracción. El equipo alienígena respiró aliviado. Sabían que el peligro aún no había pasado, pero al menos ahora tenían la certeza de que la ayuda estaba en camino. El Dr. Hayes, al ver la reacción de los alienígenas, sonrió con comprensión. Espero que esto les sirva como una lección. La Tierra es un lugar hermoso, pero también está llena de peligros para aquellos que no la entienden. Zelkamar asintió, sintiéndose agradecido con el científico humano por su ayuda. Gracias, Dr. Hayes. Nos ha salvado la vida. Lamentamos haber subestimado la complejidad de su mundo. Mientras esperaban la llegada de la nave de rescate, los estudiantes reflexionaron sobre su experiencia. Habían llegado a la Tierra con la intención de estudiar y aprender,
pero lo que habían encontrado era una lección de humildad y respeto por el mundo natural. Sabían que, cuando regresaran a la Academia Galáctica, sus informes cambiarían la perspectiva que muchos tenían sobre la Tierra y sus criaturas. Aunque su misión no había salido como esperaban, comprendieron que lo más importante no era lo que habían venido a estudiar, sino lo que la Tierra les había enseñado. Lucha por la supervivencia. La espera en el campamento era tensa. Aunque habían logrado enviar el mensaje de auxilio a su nave en órbita, el equipo de rescate aún estaba a varias horas de distancia, y los estudiantes alienígenas sabían que no podían relajarse ni un momento. El Dr. Hayes, el científico humano que los había ayudado a comprender la naturaleza de los insectos terrestres, se había convertido en una guía crucial para su supervivencia. La noche se cernía sobre el bosque tropical, y con ella venía una actividad renovada de los insectos. Sabían que los insectos nocturnos de la Tierra eran diferentes a los que habían encontrado durante el día, y eso implicaba un nuevo nivel de peligrosidad. Zelkamar observó a su equipo, notando el cansancio y la tensión en sus rostros. Sabía que necesitaban mantenerse fuertes y unidos si querían superar las próximas horas. Escuchen, todos. Esta noche será nuestra última prueba. Debemos estar alertas y trabajar juntos. Cualquier error podría poner en riesgo la llegada del equipo de rescate, dijo con voz firme. Linara, quien había estado examinando las feromonas y repelentes que les quedaban, levantó la vista con preocupación. Nuestras reservas están casi agotadas. Si nos enfrentamos a un ataque como el de antes, es posible que no tengamos suficientes recursos para mantenerlos alejados. El Dr. Hayes, que había estado observando la situación en silencio, intervino. Hay una manera de minimizar el riesgo de un ataque masivo. Si reducimos todas las fuentes de luz y calor, podríamos evitar atraer a muchos de los insectos nocturnos. La mayoría de ellos están muy influenciados por la luz. Rokar, aún algo irritado por las picaduras y ataques sufridos en los días anteriores, se mostró escéptico. ¿Quedarnos en la oscuridad? Esto parece cada vez más una pesadilla. Somos exploradores, no presas. Kala puso una mano en el hombro de Rokar, intentando calmarlo. Lo entiendo, Rokar. Pero estamos en territorio desconocido. Necesitamos adaptarnos, aunque eso signifique hacer sacrificios. Rokar suspiró y asintió, comprendiendo que no tenían otra opción. Con la ayuda del Dr. Hayes, el grupo comenzó a apagar todos los dispositivos de luz y a cubrir cualquier fuente de calor visible. A medida que la oscuridad se apoderaba del campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Aguantar la noche. El grupo se acomodó en un pequeño círculo, cada uno intentando mantenerse en calma. La oscuridad del bosque era casi absoluta, y solo se escuchaba el sonido de los insectos que zumbaban y se movían en la vegetación cercana. Linara, quien había mostrado un gran interés por los insectos al inicio de la misión, ahora sentía un profundo respeto y temor por ellos. La idea de que criaturas tan pequeñas pudieran representar un peligro tan grande había cambiado su percepción de la naturaleza en la Tierra. Este planeta es un enigma, murmuró en voz baja. Pensábamos que estábamos preparados, pero estos insectos son algo que jamás habíamos imaginado. Kala, que estaba a su lado, asintió. La Tierra tiene una belleza feroz. Sus criaturas son pequeñas, pero están increíblemente adaptadas. Siento que hemos subestimado este ecosistema de una manera que nunca olvidaremos. A medida que pasaban las horas, los alienígenas empezaron a notar movimientos alrededor del campamento. Aunque estaban en completa oscuridad, sus sentidos agudizados podían captar los sonidos y movimientos a su alrededor. Podían sentir el roce de las alas y las patas de los insectos que se acercaban, atraídos por el calor de sus cuerpos, a pesar de sus esfuerzos por minimizarlo. Un ataque coordinado. Justo cuando pensaban que habían logrado pasar desapercibidos, una ola de insectos más grandes, atraídos por las señales químicas que aún quedaban en el campamento, comenzó a acercarse. Algunos de estos insectos eran especies de escarabajos y avispas nocturnas, criaturas con armaduras naturales y venenos potentes. Kala intentó aplicar las últimas gotas de feromonas de control, pero pronto se dio cuenta de que no serían suficientes. Están demasiado cerca.
No tenemos suficientes feromonas para mantenerlos alejados, exclamó en voz baja, intentando no perder el control. El doctor Hayes miró a su alrededor y notó que algunas plantas cercanas tenían propiedades que podrían usar para defenderse. Escuchen, estas plantas tienen compuestos químicos naturales que algunos insectos encuentran desagradables. Si trituramos sus hojas y las esparcimos alrededor, podríamos crear una barrera temporal. Rápidamente, el grupo comenzó a recolectar hojas y a triturarlas, creando una especie de barrera de olor alrededor del campamento. Aunque no era una solución definitiva, les daba un respiro temporal mientras intentaban mantenerse seguros. Resistiendo el asedio. Los insectos se agolpaban alrededor de la barrera de hojas trituradas, moviéndose de un lado a otro, sin atreverse a cruzarla. Los estudiantes alienígenas observaban con una mezcla de alivio y tensión, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que la barrera perdiera efectividad. Rokar, a pesar de sus quejas anteriores, ahora sentía una determinación renovada. Se colocó en la primera línea de defensa, utilizando una rama gruesa para repeler a cualquier insecto que lograra pasar la barrera. No podemos dejarlos entrar. Tenemos que aguantar hasta que llegue la nave, gritó, decidido a no permitir que ningún insecto se acercara a su equipo. Linara y Kala, por su parte, intentaban mantener la calma, aplicando las últimas reservas de feromonas en puntos estratégicos. Sabían que la nave de rescate no tardaría mucho en llegar, pero los minutos parecían horas en medio de aquel asedio. El doctor Hayes, observando la valentía de los estudiantes, les dio algunas palabras de ánimo. Recuerden, estos insectos no son maliciosos. Solo están defendiendo su territorio. Si podemos resistir un poco más, habremos demostrado que podemos coexistir con ellos, aunque sea por un momento. La larga espera. La noche avanzaba lentamente, y los estudiantes sentían que sus fuerzas comenzaban a flaquear. Algunos insectos habían logrado atravesar la barrera de hojas, y el grupo se veía obligado a espantarlos uno a uno. Las picaduras y rasguños comenzaban a acumularse, y el cansancio pesaba en sus cuerpos. Zelkamar, consciente de que el grupo necesitaba mantenerse unido, comenzó a motivarlos. Este es el último esfuerzo. Piensen en todo lo que hemos aprendido aquí. Este planeta nos ha enseñado el valor de la adaptación y la humildad. Solo tenemos que aguantar un poco más. Rokar, a pesar de sus heridas, soltó una risa amarga. Jamás pensé que mi mayor batalla sería contra insectos. Pero debo admitir que estos pequeños guerreros tienen mi respeto. A pesar del agotamiento, las palabras de Zelkamar y la determinación del equipo les dieron la fuerza para seguir luchando. Sabían que estaban a punto de alcanzar el final de su misión, y esa esperanza los mantenía en pie. El rescate final. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, escucharon el sonido de motores en el cielo. Miraron hacia arriba y vieron las luces de la nave de rescate descendiendo a través del dosel de árboles. Los insectos, asustados por las luces intensas y el sonido de los motores, comenzaron a dispersarse, dándoles un respiro. La nave aterrizó en un claro cercano, y una rampa se desplegó para que los estudiantes pudieran abordarla. El equipo, agotado pero aliviado, corrió hacia la nave, ayudándose mutuamente a llegar hasta la seguridad de la rampa. Una vez a bordo, la compuerta se cerró, y la nave despegó rápidamente, alejándolos de la amenaza de los insectos. Los estudiantes se dejaron caer en los asientos, respirando profundamente mientras procesaban todo lo que habían vivido en el planeta. El doctor Hayes, que también había abordado la nave, los miró con una sonrisa de comprensión. Han pasado por mucho, pero han aprendido una lección que pocos exploradores tienen la oportunidad de experimentar. Zelkamar asintió, mirando al doctor Hayes con respeto. Gracias, Dr. Hayes. Sin su ayuda, probablemente no habríamos sobrevivido. Nos ha mostrado que la verdadera fortaleza no está en el tamaño ni en la tecnología, sino en la capacidad de adaptación y respeto hacia el mundo natural. El doctor Hayes sonrió. Recuerden esto en sus futuras exploraciones. La Tierra es solo uno de los muchos mundos que tienen sus propios ecosistemas complejos. Si aprendemos a respetarlos, podemos coexistir en paz. Reflexiones y nuevas perspectivas.
Mientras la nave se alejaba de la Tierra, el equipo alienígena reflexionaba sobre su experiencia. Lo que había comenzado como una simple misión de recolección de datos, se había transformado en una lección sobre la humildad y la comprensión de otros ecosistemas. Kala, mirando por la ventana hacia el planeta que dejaban atrás, dijo en voz baja: «Creo que nunca volveré a subestimar a una criatura solo por su tamaño. Los insectos de la Tierra nos han mostrado que la verdadera fortaleza reside en adaptarse y proteger lo que es suyo». Rokar, aunque había sido el más escéptico al inicio, ahora sentía un profundo respeto por los insectos terrestres. Estos insectos pueden ser pequeños, pero son guerreros feroces. Han defendido su hogar de nosotros, los intrusos. Ahora entiendo por qué el Dr. Hayes hablaba de ellos con tanto respeto. Linara, cansada pero satisfecha, asintió. Cuando volvamos a la academia, debemos compartir esta experiencia. La Tierra es un planeta único, y sus criaturas tienen mucho que enseñarnos. Zelkamar, orgulloso de su equipo y de las lecciones aprendidas, sonrió. Así es. Y cuando lleguemos, nuestras experiencias servirán para que otros exploradores aprendan a respetar y comprender los mundos que visitan. La nave aceleró hacia el espacio, dejando atrás la Tierra y a los pequeños pero temibles defensores de su ecosistema. Sabían que esta experiencia cambiaría la forma en que la Academia veía la Tierra y que sus informes llevarían un mensaje de respeto y humildad. Habían aprendido que, en el vasto universo, cada criatura tenía su lugar y su valor. Los insectos de la Tierra, aunque pequeños, les habían dado una lección inolvidable sobre el verdadero significado de la supervivencia y la defensa del hogar. Lecciones aprendidas y retorno al hogar. La nave estrella viajera atravesaba el vacío del espacio, dejando atrás el planeta Tierra y a sus pequeños pero formidables habitantes. En la sala de descanso de la nave, los estudiantes alienígenas estaban en silencio, reflexionando sobre todo lo que habían vivido en su misión de campo. Las marcas de sus trajes y las heridas menores que llevaban en sus cuerpos eran un recordatorio de la lucha que habían enfrentado y del respeto que habían aprendido a tener hacia el mundo natural. Zelkamar, el líder del equipo, estaba revisando los datos recolectados durante la misión. Las grabaciones, muestras y notas que habían tomado ahora les parecían mucho más valiosas y complejas de lo que inicialmente pensaron. Sabía que esta misión dejaría una impresión duradera en todos ellos. Esta experiencia ha cambiado nuestra forma de ver el universo, comentó en voz baja, rompiendo el silencio. Kala, quien estaba a su lado, asintió. Pensábamos que éramos exploradores avanzados, listos para conquistar cualquier entorno. Pero la Tierra y sus criaturas nos enseñaron que aún tenemos mucho que aprender. Especialmente cuando se trata de respetar los ecosistemas que visitamos. El Dr. Hayes, el científico humano que había decidido acompañarlos de regreso para compartir sus conocimientos en la academia, sonrió al escuchar esto. La Tierra es solo uno de los muchos planetas llenos de misterios. Los ecosistemas son como redes complejas, y cada organismo, por pequeño que sea, tiene un rol importante. Aprender a respetar eso es clave para cualquier explorador. Rokar, quien al inicio había sido el más escéptico, ahora miraba al Dr. Hayes con gratitud y admiración. Gracias, Dr. Hayes. No hubiera imaginado que insectos tan pequeños pudieran causarnos tanto problema. Pero ahora entiendo que, en su propia escala, son auténticos guerreros. El Dr. Hayes asintió, con una expresión de orgullo en su rostro. Han aprendido una lección valiosa que muchos aún pasan por alto. Ser explorador no solo significa descubrir lo desconocido, sino también respetarlo y entender que cada ser vivo tiene su propio propósito. El regreso a la Academia. Cuando la estrella viajera llegó a la Academia Galáctica, los estudiantes alienígenas fueron recibidos con entusiasmo y curiosidad. La misión a la Tierra había sido muy anticipada, pero nadie esperaba que enfrentaran los desafíos que habían descrito en sus reportes preliminares. Los líderes de la Academia, junto con otros científicos y estudiantes, esperaban ansiosos para escuchar los detalles de la misión. Zelkamar y su equipo fueron convocados a una reunión especial para compartir sus experiencias. Frente a un auditorio lleno, Zelkamar tomó la palabra, con el Dr. Hayes a su lado como invitado especial.
La audiencia los observaba con atención, esperando escuchar historias de criaturas imponentes o ambientes extremos. Sin embargo, la historia que Zelkamar y su equipo compartieron fue mucho más sorprendente y humilde. Hemos regresado de la Tierra, un planeta que, en apariencia, parece un mundo modesto y de baja peligrosidad. Pero hemos aprendido una lección que cambiará nuestra perspectiva para siempre, dijo Zelkamar, con voz solemne. Kala continuó la explicación, mostrando algunas grabaciones de los encuentros con los insectos terrestres. En la pantalla del auditorio, se proyectaron imágenes de los enjambres de mosquitos, de las avispas cazadoras y de los escarabajos que los habían enfrentado. Los miembros de la audiencia observaban en silencio, sorprendidos por la intensidad de las imágenes y la feroz defensa de los insectos. Estos pequeños seres nos enseñaron que la verdadera fuerza no siempre viene del tamaño o de la tecnología avanzada, añadió Kala. Su habilidad para adaptarse y trabajar en equipo fue suficiente para ponernos en peligro, obligándonos a replantearnos la forma en que nos relacionamos con los ecosistemas que visitamos. Linara, quien había estado al borde de la desesperación durante la misión, compartió sus pensamientos. La humildad es la lección más importante que nos llevamos de la Tierra. No importa cuán avanzados pensemos que somos. Cada mundo tiene sus propios guardianes y sus propias reglas. El Dr. Hayes, tomando el turno de hablar, explicó a la audiencia la importancia de los insectos en la Tierra y cómo cada especie juega un papel vital en el equilibrio de los ecosistemas. Explicó cómo los humanos habían aprendido, a lo largo de siglos, a convivir con estas criaturas y a respetar sus roles. Para nosotros, los insectos son mucho más que simples plagas o molestias, dijo el Dr. Hayes. Son los polinizadores de nuestras cosechas, los recicladores de nutrientes y los guardianes de la biodiversidad. Son una prueba de que la vida siempre encuentra una forma de prosperar, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca. Impacto en la academia. Las palabras de los exploradores y del Dr. Hayes resonaron en la audiencia. Los líderes de la academia, impresionados por la experiencia y la humildad mostrada por los estudiantes, comenzaron a debatir la posibilidad de implementar un enfoque más respetuoso y cuidadoso en futuras misiones de exploración. Uno de los directores de la academia, un anciano de la especie Brilek, se levantó para dirigirse al equipo de estudiantes. Zelkamar, Kala, Rokar, Linara y todos ustedes han demostrado una gran sabiduría al aprender de sus errores y al compartir sus experiencias con nosotros. La misión en la Tierra será recordada no solo como una exploración, sino como un recordatorio de que todo ser en el universo merece nuestro respeto. El equipo alienígena recibió una ovación de pie por parte de sus colegas, quienes ahora los veían como pioneros en una nueva forma de exploración intergaláctica, una basada en la empatía y el respeto por todos los seres vivos. El legado de la misión. Después de la conferencia, la Academia Galáctica decidió implementar un programa especial de entrenamiento para futuros exploradores. Este programa, inspirado en la experiencia de los estudiantes en la Tierra, se enfocaría en enseñar a los exploradores la importancia de comprender y respetar los ecosistemas de los planetas que visitan. El Dr. Hayes fue invitado a quedarse en la academia para ayudar a desarrollar este nuevo programa y compartir sus conocimientos sobre la Tierra y sus criaturas. Además, la misión a la Tierra fue registrada en los archivos de la academia como un estudio de caso sobre la importancia de la humildad en la exploración espacial. Se crearon simulaciones y lecciones interactivas para que futuros estudiantes pudieran experimentar, de manera segura, lo que el equipo de Zelkamar había enfrentado en el bosque tropical de la Tierra. Reflexiones finales. Unos días después de la conferencia, el equipo de Zelkamar se reunió en un jardín de la academia. Habían compartido sus experiencias y ayudado a inspirar un cambio en la forma de ver la exploración espacial. Y ahora era el momento de reflexionar sobre lo que habían aprendido. Rokar, mirando las flores y plantas del jardín, habló en voz baja. Pensé que solo los seres grandes y poderosos podían representar una amenaza. Ahora sé que hasta el ser más pequeño puede ser temible y que cada vida tiene un propósito. Kala, sonriendo, añadió, y hemos aprendido que ser explorador no solo significa descubrir lo desconocido, sino también respetarlo y aprender de él. Linara, conmovida por todo lo que habían vivido, tomó un respiro profundo.
Nunca pensé que una misión en un planeta de baja peligrosidad cambiaría tanto nuestra perspectiva. La Tierra es un lugar increíble, y estoy agradecida de haber aprendido tanto de ella. Zelkamar, mirando a su equipo con orgullo, concluyó. Esta experiencia nos ha unido y nos ha enseñado que el universo es un lugar vasto y lleno de misterios. Solo podemos explorarlo con respeto y humildad, y con la comprensión de que cada ser, por pequeño que sea, tiene su propio valor. El Dr. Hayes, que también había acudido a la reunión, los miró con satisfacción y sonrió. Recuerden, amigos míos, cada planeta es un mundo en sí mismo, y cada criatura es un sobreviviente. Si llevamos este respeto a todas nuestras exploraciones, encontraremos en el universo no solo respuestas, sino también aliados. Con estas palabras, el grupo se despidió, sabiendo que esta misión en la Tierra había cambiado sus vidas para siempre. Habían llegado como exploradores, pero regresaban como aprendices humildes de un ecosistema que los había desafiado y enseñado a respetar la vida en todas sus formas. Epílogo. Con el tiempo, la misión de los estudiantes en la Tierra se convirtió en una historia de referencia en la Academia Galáctica. Los futuros exploradores aprendieron a ver el universo con una nueva perspectiva, entendiendo que cada mundo que visitaban requería no solo de valentía y curiosidad, sino también de respeto y empatía. Y así, los insectos de la Tierra, criaturas diminutas en un vasto cosmos, habían dejado una marca imborrable en el corazón de aquellos que vinieron a estudiarlos. La misión de Zelkamar y su equipo fue recordada como un momento decisivo en la historia de la exploración espacial, un recordatorio de que en el universo, la vida, por insignificante que parezca, siempre tiene algo que enseñar.